de color toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro. Entre las ovejas y los puso en manos de sus hijos, los envió lejos a 3 días de camino. Génesis 30, 35, 36. Muy bien, Jazmín, muchísimas gracias, chiquita. Bien, entonces acá podemos ver la respuesta de Labán. Labán le dijo, bien, sea como tú dices, pero fíjense que Labán siempre él como queriendo ser más vivo, como queriendo ser más astuto, como queriendo siempre irse a la delantera de Jacob. Él dijo, no, yo no puedo dejar esto en manos de que él mismo seleccione las ovejas pintaditas, yo mismo lo voy a hacer. ¿Y qué hizo en ese momento? Dice que al llegar la noche, entonces apartó aquel mismo día todos los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, toda aquella que tenía en algo blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas. Entonces, ¿qué hizo? Las puso que en manos de sus hijos y los envió lejos, a 3 días de camino. O sea, imagínense, eran 3, recuerden que en aquel entonces ellos se trasladaban de un lugar a otro a pie o en camellos, mayormente, ¿no? Entonces, separa las ovejas, las va, le entrega las ovejas, todas las ovejas salpicadas, pintadas, que tuvieran algún color, se las entrega a sus hijos y los envía lejos del rebaño de Jacob. Entonces, ¿cuáles se quedan con Jacob? Las ovejas de qué color en ese momento, las blancas. Se quedan las blancas solamente. Entonces, porque Jacob, recuerden que le dice, las ovejas que nazcan ahora, salpicadas y manchadas, será mi salario. Pero él no se quedó con ninguna salpicada, ninguna manchada, ninguna de color. Todas se las llevó Labán y Jacob se queda solo con las blancas. Ahora, fíjense que Jacob ve en esas ovejas blancas, ve ese rebaño, esas ovejas salpicadas que aún no llegaban. Fíjense la fe que tenía Jacob. O sea, no sé, eran todas las ovejas blancas y él aún así creía que de ellas iban a nacer ovejas salpicadas. Muy bien. Labán le dice que sí, o sea, inmediatamente, porque ¿saben qué dice Labán? Imagínense ustedes lo que piensa Labán. Dice, oh sí, me parece muy buena la idea, porque de vez en cuando, a veces, suelen nacer una ovejita manchadita. O sea, él nunca se imaginó que el Señor iba a bendecir a Jacob por medio de esa nueva generación que iban a nacer por medio de esas ovejas. Muy bien. Ahora, chiquitos, aquí esto lo voy a leer yo porque nos dice lo siguiente, presten atención. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, aquí les puse, este árbol que ven acá es un álamo, varas verdes de álamo, luego tomó de avellano, varas verdes de avellano y de castaño, y le sacó tiras blancas de la corteza, es decir, las raspó, las peló, las varas, ¿sí? Las peló con una peinillita, con un cuchillo, no sé qué utilizaría, con un hacha, y le sacó la corteza descubriendo así el color blanco de las varas, es decir, el centro. Colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Es decir, cuando venían a beber agua, allí se apareaban las ovejitas cuando estaban en celo y Jacob hizo especie de esto, chiquitos. Esto que ven acá es como una enramada, por así decirlo, pero como un cerco que le hizo él allí al frente del abrevadero, donde ellas llegaban, las ovejitas, a tomar agua y donde se apareaban. Pero ¿por qué Jacob hace esto? Vamos a ver. ¿Cuál era la finalidad de Jacob al hacer ese tipo de enramado con esas varas? O sea, en este caso Jacob, porque en aquel entonces, chiquitos, se creían mucho misticismo, había como muchas creencias, así como las creencias de nuestros abuelos, de nuestros padres, que creían como muchas fábulas, ¿no? Y en este caso, él coloca esas varas pensando porque seguramente ya en los tiempos antiguos quizás había tenido experiencia
de esta manera, él coloca las varas y cuando las ovejitas llegaban allí a tomar agüita, a alimentarse o a, se apareaban, ¿no? Porque estaban en celo, él colocaba esas varas como con una fe de que ciertamente las ovejas iban a nacer manchaditas o salpicadas de algún color, ¿no? Bueno, ahí se ve Jacob con sus hijos, con sus siervos, empiezan a trabajar y están allí trabajando con las ovejitas. Y dice, ¿qué nos dice acá en este versículo? ¿Qué hacía Jacob con las ovejas más fuertes? A ver, ¿quién me quiere ayudar con la lectura? Porque habían ovejitas débiles y habían ovejas fuertes. A ver, ajá. Allen. Violeta quiere leer. Violeta, Allen, vamos a darle oportunidad a Violeta, corazón. Adelante, Violeta. ¿Qué hacía Jacob con las ovejas más fuertes? Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas adelante de las ovejas y las abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Génesis 30:41. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, chiquita. Muy bien, así como lo acaba de leer Violeta, esta era la estrategia que estaba utilizando Jacob para que sus ovejas, esas ovejas que estaba pastoreando de Labán, dieran a luz o tuvieran ovejitas salpicadas y de color, para que pudieran ser para él. Entonces, él seleccionaba las más fuertes, esas ovejas que como él tantos años de experiencia tenía, él ya conocía las ovejitas, las veía, ¿no? Por sus características físicas, y él decía, esta sí, esta la voy a tomar para mí, la voy a colocar aquí al frente de las varas para que den a luz y puedan nacer los corderitos, los ovejitos salpicados y sean para mí, las fuertes. Pero vamos a ver qué hacía Jacob con las débiles, porque habían ovejitas débiles también. ¿Qué pasaba con las ovejitas débiles? Bueno, acá les puse estas imágenes antes de entrar a las ovejitas débiles para que se den cuenta. ¿Qué ovejitas ven acá que van naciendo? ¿Qué ovejitas tiene Jacob en sus manos con sus mujeres y sus hijos? A ver. Yo creo que las está vendiendo o regalando a la gente. A ver, ¿qué ovejitas ven acá? ¿De qué color? Manchaditas. Muy bien, Dylan, adelante. Adelante, Dylan, tienes tu manito levantada. ¿Qué quiere decir, Dylan? Yo veo ovejitas de color marrón y también de color negro también. Muy bien, muy bien. Yo veo las ovejitas de color blanco y negro. Muy bien. Aquí vemos ovejitas entonces, marroncito con blanco, negro con blanco, ¿ve? O sea que son manchadas. O sea que Jacob estaba teniendo, Dios, niños, Dios estaba bendiciendo a Jacob. ¿Ustedes creen que es justo que Jacob haya trabajado 14 años para Labán sin haber obtenido nada para él? Y ahora el Señor lo esté bendiciendo, proporcionando por medio de esos genes, permitiendo que esas ovejas blanquitas pudieran tener ovejas salpicadas o manchadas, que eran para él. ¿Qué creen ustedes? ¿Era justo o no era justo? A ver. Injusto. ¿Era injusto? No, era justo. Era justo. Era justo. Claro que sí era justo, chiquita. Era justo. Era muy justo porque Jacob fue un muy buen pastor. Cuidó muy bien las ovejas de Labán durante todos esos años, tanto así que se le multiplicaron. Sus rebaños se le multiplicó muchísimo y por eso Labán estaba muy contento con Jacob, con el trabajo de Jacob. Ahora ya le tocaba a él. Él tenía que trabajar ahora para él, para sus esposas, para sus hijos, tener sus propias ovejas, ¿sí? Su propio rebaño. Entonces aquí vemos cómo el Señor está bendiciendo a Jacob y cumpliendo las promesas que le hizo a Abraham. ¿Sí? La está confirmando acá. Vemos cómo Jacob empieza a prosperar, ¿no? En el sentido físico, por así decirlo, ya él estaba empezando a prosperar, obteniendo sus propias ovejas. ¿Sí? Un milagro muy grande que realizó el Señor acá. Ahora, ¿qué pasaba con las ovejas más débiles? Leamos. ¿Quién me quiere ayudar con este corto versículo? Ya casi terminamos. A ver, a ver.
A ver, ¿quién tiene la manito levantada? Que no he leído. Hatmat. Hatmat, adelante, Hatmat. Vale, Carlito, pues. Carlito me ayuda más adelante. Vale, Hatmat. Ok. ¿Qué hacía Jacob con las Adelante, ovejas adelante. más débiles? Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las comían. Así eran los más débiles para lavar y las más fuertes para Jacob. Génesis 30, 40. Génesis 30, capítulo 40. Está leyendo. Muy bien, Hatmat. Muchísimas gracias, corazón. Bien. Entonces, acá podemos ver lo que hacía Jacob con las ovejas más débiles. Que esas ovejitas no las colocaba al frente de las varas, sino que colocaba las de él. Sí, entonces, ¿qué pasó con el rebaño de Jacob? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién tiene el micrófono encendido por acá? Las ovejas más fuertes para Jacob y las ovejas más débiles para Labán. Muy bien, eso era lo que estaba pasando. Se le estaba multiplicando el ganado o las ovejas a Jacob. Y Labán- Labán se quedó sorprendido porque pensó Labán que Jacob no lo iba a lograr y cayó. Exacto, muy bien, exactamente. Jacob, imagínense cómo se puso Jacob, eso lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Porque él jamás se imaginó que a Jacob le iban a nacer tantas ovejas salpicadas y manchadas. No se lo imaginó, por eso fue que aceptó la propuesta de Jacob. Porque si hubiese sabido esto, no acepta, porque Labán era muy astuto. Muy bien, entonces, ¿cuál fue el resultado? A ver, esto quiero que lo lea Carlito, que tiene hace ratito la mano levantadita. Quiero que lea Carlito qué fue lo que pasó, cuál fue el resultado final de esa estrategia que utilizó Jacob y cómo Dios actuó en ese momento para bendecir a Jacob. A ver, Carlitos, ¿estás allí? A ver, no veo Carlitos. A ver. Sí está. ¿Cuál fue el resultado de Sí está, Carlitos. Ok, el acto de Jacob? Y se enriqueció Jacob muchísimo. Tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, y camellos y asnos. Génesis capítulo 30, versículo 43. Hermana, no se la escucha. Muy bien, gracias, Ahora Carlito, sí. corazón, muy bien. Acá podemos ver entonces el resultado. ¿Qué pasó? Jacob dice que se enriqueció muchísimo. Tuvo muchas ovejas, tuvo muchas siervas. A ver, ¿ya? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Se me oye? Sí. Ok, hermanito, el internet. Ok, entonces acá podemos ver el resultado. Acá podemos ver el resultado. Se enriqueció muchísimo Jacob. Tuvo muchas ovejas, muchas siervas, muchos siervos, muchos camellos y muchos asnos. Dios bendijo a Jacob. Dios estaba haciendo justicia, estaba siendo justo porque por muchos años le trabajó él a Labán y ya era hora de que él empezara a trabajar por su casa y empezar a progresar. Vemos cómo entonces tuvo muchos animales, muchas ovejitas, camellos, se enriqueció muchísimo. Entonces, acá, mis chiquiticos, podemos ver la bendición del Señor para todos los que estamos allí bajo sus manos, para todos los que estamos en sus planes de prosperarnos, de ayudarnos, de estar siempre presente en todo nuestro proceso de crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien o se cortó? No, se escucha muy bien, se escucha. Escucha bien. ¿Se me oye?
momento de explicar que se escuche bien. Sí, sí, excelente.